Son las 8:06 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias con Patricia y Fernando. Muy buenos días, amigos. Buenos días, Raúl. Buenos días, Patricia. Buenos días, ¿cómo están todos? Bastante más claro el panorama después de, estamos pues al 97.5 de actas contabilizadas y ya estamos, en fin, sabiendo claramente quiénes van a la segunda vuelta a todas luces. Y vamos a conversar también con algunos congresistas que ya se descarta que han ganado su curul. Estamos con el congresista Gilbert Violeta López. Virtual congresista, muy buenos días, Virtual. Raúl, Bueno, muchísimas gracias. Ya congresista. Muchas gracias. Usted se cuida, pero ya está prácticamente nominado. Cuéntenos un poco cómo se sienten. Por supuesto, estar en el segundo lugar ya es bastante bueno. No obstante que en realidad lo que más sorprende de estas elecciones es que el alto número de votación que ha obtenido y por lo tanto de sillas que ha obtenido el fujimorismo. Pero me dicen que tenemos una llamada telefónica con el número 3, nada menos que Enrique Bernales. Enrique, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Bueno, vamos a conversar un poco sobre la nueva composición del Congreso, pero parto de una noticia que a mí me ha preocupado, o que en realidad nos indicará que a futuro tendremos que pensar en revisar también esta obligatoriedad del voto, ¿no es cierto? Resulta que 4.5 millones han superado al fujimorismo, que quedó en 3.4 millones. Estamos hablando de ausentismo y voto nulo. Es decir, es una votación, el ausentismo llegó al 17%, el punto más alto que en el 2011, según la OMPE. Nos está demostrando lo que de alguna manera se veía a lo largo de la campaña, ¿no es cierto? Que había pues decepción, preocupación del electorado, y en este caso tenemos que revisar un poco, me parece, lo del voto voluntario y el voto obligatorio. Bueno, es una de las demandas, en realidad, jurídicamente y políticamente también no se puede convertir en obligatorio lo que es el ejercicio de un derecho. Y eso por un lado, pero por otro lado, lo que ha sucedido está en una relación directa con el desencanto y el rechazo a los partidos y en cierto modo a los candidatos. Entonces, ahí hay dos aspectos que hay que analizar y combinar para encontrar una solución adecuada. Evidentemente, en los países donde el voto es facultativo, el promedio de participación oscila entre el 50 y el 55%. El voto obligatorio sigue siendo relativamente o proporcionalmente mayor, pero tiene problemas porque no deja de generar un cierto repudio por parte de ciudadanos que no aceptan la crisis política en la que se debate un país. Sin duda. ¿Qué otros aspectos se derivan de inmediato de estas elecciones peculiares, para llamarlas de una manera tranquilizadora? Bueno, pero en este caso lo más peculiar viene a ser esta composición del Parlamento, que en realidad, a mi juicio, es producto de dos defectos constitucionales. En primer lugar, el hacer que la composición del Parlamento quede definida en primera vuelta cuando el sistema es a dos vueltas, y eso no deja de perjudicar primero la segunda vuelta y luego el desarrollo político posterior según los resultados de la segunda vuelta. Ese es un problema. Y el otro problema es que elegir composición del Congreso en primera vuelta en un sistema unicameral es prácticamente condenarnos a una especie de suicidio, porque evidentemente si la composición es de mayoría pueden suceder dos situaciones. Una, aquella que se da si es que la mayoría absoluta coincide con quien es elegido presidente del mismo partido, lo cual puede devenir en una especie de concentración del poder y por consiguiente tendencia a un régimen autoritario que prescinde de una minoría que no necesita para nada. Y el segundo escenario puede ser peor, porque si gana quien tiene la minoría en el Congreso y se enfrenta a la mayoría que proviene del partido derrotado, lo que puede suceder es la tentación
de ejercer esa mayoría, una especie de gobierno desde el Parlamento, lo cual es relativamente inconstitucional y puede derivar en una situación de conflicto e inestabilidad que podría llevar a que el gobierno minoritario en el Parlamento invoque la propia Constitución para la disolución legal del Parlamento. De manera que el escenario no es necesariamente el mejor. No quiero con esto decir que definitivamente esto va a suceder, pero la posibilidad está abierta teniendo en cuenta los antecedentes de la historia política del Perú. Y ante esta situación, doctor Bernales, ¿cuáles son las posibilidades que le quedan a las fuerzas políticas que no son el fujimorismo? Es decir, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de disolver el Congreso futuro? Bueno, el presidente de la República, si le deniegan 2 veces la confianza o censura en gabinete, no necesita ni de minoría ni mayoría para disolver, es una atribución constitucional. Pero antes de ponernos en ese escenario, creo yo que en realidad la situación exigiría, antes del desarrollo de la competencia por la segunda vuelta, un diálogo, un acercamiento entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en un sentido de establecer ciertos criterios mínimos de gobernabilidad o de puntos fijos, cosa que ha sucedido en otros regímenes políticos, de tal manera que quede asegurada una relación positiva para el país en términos de relaciones mayoría-minoría, dejando en libertad otros aspectos que sí son parte del programa del partido que esté en el gobierno, que gobierna con mayoría, o del gobierno que tiene minoría, pero que de todas maneras ha logrado un acuerdo de puntos fijos de asuntos mínimos, porque finalmente, más allá del interés de los partidos por ganar las elecciones, está la gobernabilidad del país, y no hay gobernabilidad sin estabilidad. Claro, esa es una oportunidad interesante, pero que se tendrá que ir construyendo conforme tengamos ya los últimos datos. Lo que sí parece medular, sobre todo, como hemos estado insistiendo en la necesidad de que no bien se instale la nueva administración y el nuevo Congreso elaboremos la ley electoral, veamos este tema de la primera y segunda vuelta y en qué momento es que se tienen que realizar los comicios. Eso es fundamental, Congreso. Raúl. Y hay el sistema evidentemente de que todo se resuelve en la segunda vuelta, pero hay también el sistema de balotage, que por ejemplo se usa en Francia y otros países en los cuales es alcanzar votación de mayoría de votos calificados para los que entran en primera vuelta, y el resto, que es la gran mayoría, se resuelve en la segunda vuelta, y eso da mayor opción, mayor capacidad de juego político para los dos candidatos que están definiendo entre ellos cuál de los dos va a ser el presidente. Hay una cosa interesante, bueno, ya usted ha mencionado la cosa de la necesidad, en fin, de una aproximación, un entendimiento entre el primero y segundo, una vez instalado ya el Congreso, primera y segunda fuerza, y es que Fuerza Popular ha decidido dejar la presidencia de las comisiones de fiscalización e inteligencia en manos de la oposición, lo cual también es un muy buen signo. No, yo creo que sí, evidentemente hay signos, inclusive esta declaración que firmó Keiko de una serie de compromisos que pueden ser el punto de partida para un acuerdo que haga viable la gobernabilidad del país en los próximos 5 años. Para mí esto es lo fundamental, que sea el próximo presidente Keiko o que sea Pedro Pablo, lo fundamental es que quede asegurada por una razonabilidad política de ambos la gobernabilidad del país en puntos mínimos con relación a la economía, a las leyes electorales, a reforma del Estado, a la posibilidad de establecer a la verdad posible la bicameralidad y también ciertamente políticas sociales referidas a educación, a salud fundamentalmente, ¿no? Yo creo que eso es lo básico. Bueno, muy bien. Simplemente, doctor Bernales, una última pregunta. Tenemos el caso legislativo y el ejecutivo que acaba de analizar. ¿Qué pasa con el Poder Judicial, que requiere una reforma urgente? ¿Cómo tendría que ser llevada a cabo? Porque claro, un gobierno eventual de Keiko Fujimori, que podría ser el caso, con una mayoría tan aplastante, de pronto una reforma impulsada por ella parecería que está tratando de copar poderes del Estado. Tienes toda la razón, Patricia. Buenos días. Buenos días. Déjame decirte que la reforma del Poder Judicial es la reforma más veces intentada, más veces fracasada. Y probablemente más urgente, ¿no?
la más urgente, pero es que hay resistencia del propio Poder Judicial a ser reformado, ¿no? Entonces, la situación es sumamente difícil. Hay, por supuesto, propuestas muy interesantes como la de Seriajus, pero se puso en práctica solamente 1 o 2 medidas. Y yo creo que ahí sí, por ejemplo, tienen que cerrar filas el Parlamento y el Gobierno con apoyo y respaldo de la sociedad civil, de la población, que prácticamente genere una presión tal sobre el Poder Judicial que no le queda otra cosa que aceptar que la reforma va y es de rey a paje, es decir, desde los jueces de paz hasta la Suprema, no hay otra solución. De acuerdo. Aquí, desgraciadamente, para terminar, se cumple un poco lo que dijo el doctor Basadre en uno de sus primeros escritos. El Perú no es un país que tenga 3 poderes del Estado, tiene 2 o 2 y medio, porque entre el Parlamento y el Ejecutivo han neutralizado al Poder Judicial, que a su vez se ha dejado neutralizar de tal manera que no es poder realmente, salvo para determinados intereses. Y cuando es poder es un poco más complicado, porque en algunos momentos sí se ha constituido en poder y nos ha llevado a problemas. Claro, pero cuando llega a determinadas posiciones que no son de beneficio nacional necesariamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias como siempre. Gracias también a ustedes, muy buenos días. Muchísimas gracias. Están ya con nosotros, ya señalamos a Gilbert Violeta López y el congresista Javier González Velázquez, que es gente también. Muy buenos días también, Javier. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una pausa y iniciamos la apreciación de cómo está el Congreso. Este programa llega gracias a AFP Integra, reconocida como la mejor AFP del Perú, según la prestigiosa publicación Global Banking and Finance Review. AFP Integra, la AFP número 1 del Perú, los líderes mundiales en salud sexual masculina. Y CICE, formando profesionales en 12 carreras de alta demanda laboral. Prepárate, Perú, ante el fenómeno El Niño. Ante cualquier riesgo que pueda presentarse tras el fenómeno El Niño, debemos prepararnos como comunidad y así contribuir a evitar daños o poner en peligro nuestras vidas y la de nuestras familias. ¿Y qué tenemos que hacer? Es muy fácil. Organicémonos y tengamos en cuenta 3 pasos. 1. Prepárate. Debemos conocer cuáles son los riesgos que tenemos en casa y cerca de ella. 2. Evacúa. Utilicemos las rutas y lleguemos a las zonas seguras indicadas por nuestras autoridades. No olvidemos llevar nuestra mochila de emergencia y ayudar a los adultos mayores y niños. 3. Protégete. Debemos colaborar con las autoridades y permanecer en la zona de seguridad hasta que nos indiquen que podemos volver a nuestras casas. Gobierno del Perú. Solo este miércoles, jueves y viernes. 40% de descuento en todo vestuario con tarjeta Ripley. Y 20% de descuento con cualquier medio de pago. Todas las marcas sin excepciones. Sí, todas las marcas sin excepciones. Me fascina Ripley. Estamos entonces con la congresista Gilbert Violeta. La pregunta que le voy a hacer inmediatamente es eso, es decir, ya se ha planteado que el segundo lugar en el Congreso es de PPK y su equipo, y entonces, o Peruanos para el Cambio, y entonces la pregunta es, ¿por dónde podrán dirigir ustedes sus fuerzas en ese sentido? ¿Les gusta o no la idea de que en efecto haya pues una mayoría confirmada o reconfirmada para Keiko Fujimori? Y se habla de que hay la necesidad pues de aproximarse, de buscar algunas concordancias para hacer gobernable el cambio, en realidad, que es lo que todos están llamando. No, primero, agradecer en general la confianza ciudadana a Peruanos por el Cambio y a quienes nos están dando la oportunidad de representarlos además en el Parlamento. En mi caso, yo nunca no he ejercido ningún cargo político de elección popular. ¿Qué cosa es lo que nos preocupa como organización política para este nuevo momento? Es que
existe claramente el riesgo de una concentración de poder, dado que el fujimorismo tiene una mayoría muy significativa, que le da en realidad capacidad para poder tomar una serie de decisiones lejos de cualquier otra fuerza política y lejos de tener que tener algún entendimiento con alguien. Es decir, y eso va a ser muy difícil, podría ser muy difícil cualquier tipo de trabajo en el Parlamento. Por eso planteamos que en términos de construcción de democracia, le haría bien al país tener un gobierno equilibrado con un parlamento que pueda negociar y que pueda definir y que no le demos mayoría parlamentaria y además gobierno. Creo que eso de hecho ya no es. Eso de hecho ya no es. Y o sea, tenemos un fujimorismo que tiene probablemente 70 congresistas o 60 y tantos, y lo que nosotros planteamos es démosle al país una alternativa de ejecutivo que no sea del mismo fujimorismo, que sea Peruanos por el Cambio, que sea PPK, para que haya un equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Esta que don Enrique Bernales advertía como una suerte de tentación autocrática del país es, yo creo que el riesgo, sobre todo por lo siguiente, porque en el país estamos viviendo una suerte de primavera democrática, vamos a entrar al bicentenario de la República, 21 años de democracia, y creo que al país le haría bien despojarse de cualquier duda autocrática, autoritaria que pueda existir y entrar al bicentenario resolviendo una serie de problemas históricos, ¿no? Pero lo real es pues que sí tenemos esa situación, y entonces, ¿qué cosa le corresponde hacer a PPK o a Peruanos por el Cambio? Yo creo que reafirmar su vocación democrática y reafirmar y plantear una serie de propuestas que hemos venido insistiendo en el plan de gobierno, y probablemente también replantear algunas de ellas, dado que el proceso electoral ha demostrado que hay sensibilidad sobre algunos temas que hay que repensar. Pedro Pablo ha dicho, yo quiero conversar con todas las fuerzas políticas, con los líderes políticos de todas las organizaciones como una muestra de amplitud. Empezó mal buscando a Santos para comenzar, que cosa no se explica en realidad. Pero el gesto es el que magnífico favor a Cámara. Sí, pero yo creo, don Raúl, que el gesto es significativo. El gesto de alguien como Pedro Pablo, ¿no es cierto?, que podría haber ignorado por completo lo que le está diciendo al señor Santos en la figura del señor Santos tengo una vocación de diálogo con todas las fuerzas lo que le está políticas. diciendo, únete conmigo para que así a la Mendoza no crezca tanto y te desbanque en el futuro. Pero no fue una propuesta de alianza política. Pedro Pablo ha dicho que los acuerdos políticos tienen que darse en el Parlamento. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que si no se hicieron antes no tiene sentido hacerlas después. Gregorio Santos, aunque nos moleste y nos incomode, está injustamente preso en la medida en que espera, como de manera absolutamente insólita, meses a tener un juicio. Él no está procesado, no ha podido competir en igualdad de condiciones con el resto de candidatos, y la verdad que si los candidatos hubieran sido realmente democráticos, hubieran exigido que Gregorio Santos o se le juzgue, que es lo que debiera hacer la justicia, o se le saque de la cárcel. Nadie, ningún peruano, por más chincha que nos caiga, tiene por qué estar preso indebidamente. Así es. ¿No? Entonces, claro, después te voy a visitar cuando no te fueron a visitar antes. Mejor hay que pensar bien algunas de los gestos. Pero es una visita interesada. Así es. Probablemente, pero creo que ese no es el sentido de lo que quiso. O sea, no es lo que quiso hacer Pedro Pablo. Él ha dado un gesto de diálogo y hay intención de poder dialogar además con muchos otros líderes y otras fuerzas políticas, sobre todo porque probablemente en el caso de Santos es donde más diferencias se hubiera podido mostrar. Y lo que él dice, a ver, el Perú nos ha dado un mensaje a todas las fuerzas políticas, nos ha dado un mensaje, y no podemos ignorar lo que piensa cierto sector del país, ahora demostrado con cifras, ¿no es cierto?, de voluntad popular. Hay que sentarse a conversar y escucharlos y abrir los oídos de otra manera. En ese caso, mucho más interesante es plantearse, voy a conversar o con Verónica Mendoza o con Keiko Fujimori, porque estamos hablando de las dos fuerzas principalísimas ahora. En realidad, buscar a Santos es un síntoma curioso, es decir, como manejo político, sin ánimo de ser demasiado insistente en el tema, no le ha caído bien, no ha sido muy acertado. Seguro, y tampoco no descartamos no solamente no descartamos, Pedro Pablo ha dicho, quiero conversar con las diversas fuerzas, o sea, el Santos es un caso y seguro vendrán otros casos en los que hay que abrir igual el diálogo. Pero le vuelvo a plantear que los dos grandes casos son los dos partidos y esperemos que vengan esos diálogos también. Lo entendemos. En estas elecciones. Lo que nos anuncia usted es que hay una hoja de ruta en ciernes para PPK
PPK. Quiere oír, quiere hablar, quiere tomar en cuenta lo que no tomó en cuenta en la primera vuelta. ¿Sobre qué puntos cree que puede haber modificaciones en la propuesta de PPK? Creo que hay tres grandes temas que se han puesto en el debate. Uno tiene que ver con el tema del gas, el otro con la minería y el otro con los manejos de los conflictos socioambientales, que es un tema para todas las organizaciones políticas. O sea, todas las organizaciones políticas, tanto el fujimorismo como PPK y el resto de partidos que tienen representación parlamentaria, tenemos que comenzar a repensar ciertos temas, porque el país está mandando un mensaje que el sistema democrático tiene que saber responder. Y como parte de esta nueva hoja de ruta, bueno, todo empieza de nuevo, la campaña empieza de nuevo, ¿usted volverá a ser jefe de campaña? No, el jefe de campaña es Martín Vizcarra. Pero lo que pasa es que hace días que lo escuchamos más a usted. En realidad, Martín Vizcarra ha votado en Moquegua. Y yo he estado, me han escuchado porque probablemente he estado en campaña política para ser elegido, y ya soy elegido. Porque ayer Martín estuvo en un programa en el que usted estuvo antes en otro canal y después se vino acá. Lo que pasa es que se lo pregunto porque, vamos a decirlo con claridad, Gilbert, creo que hay que reconocer, usted es un flanco débil de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Tiene acusaciones que todavía lo ligan a la red Orellana. En la Comisión Investigadora del Congreso de la República, que estaba viendo el tema, lo tenía inicialmente como investigado, luego lo saca de la lista de investigados y curiosamente las personas que llevaban a cabo esta investigación terminan en la lista de PPK, lista que además se conoce usted participó mucho en su confección. Hablamos específicamente del señor Ceballos, que postuló por Moquegua. Entonces, pregunto, ¿usted va a ser el jefe de campaña siendo uno de los personajes que probablemente use el fujimorismo para atacar a PPK? Bueno, mira, Patricia, gracias por la pregunta, porque además yo creo que alguien que esté ingresando a la política de esta manera tiene que mostrar credenciales de transparencia. Primero, cuando ocurrió esta denuncia, fui yo personalmente quien le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera, le envié mi información y le pedí que me investigaran, y mandé yo mismo mi comunicación al Ministerio Público, a la Fiscalía que estaba a cargo del tema, para ir a hacer una declaración, y a la Comisión Ceballos, que antes que me citaran, fui yo quien lo pedí. Y yo no fui comprendido ni siquiera como investigado. Claro, yo lo entiendo, y probablemente usted puede aclarar toda esa situación, pero reconocemos que es un poco incómodo que la comisión que lo investigaba termine en una lista del Congreso que usted confecciona. Hay dos elementos. A ver, hay varias cosas que estás afirmando aquí. Primero, la lista no la hice yo. La lista la hizo una comisión. Nosotros hemos tenido dos comisiones, un tribunal electoral y una comisión de calificación de candidaturas con personalidades, ¿no es cierto?, designadas por el mismo Pedro Pablo, que son personalidades de altísimas calidades. De acuerdo, pero en la que usted participó. Entonces, hubieron 420 candidatos, y de los 420 candidatos, y obviamente yo he participado como promotor del partido, porque soy la persona que he venido coordinando todos estos años con las bases. O sea, no es cierto que sea yo quien haya hecho la lista, y ahí me están atribuyendo más facultades y más poder del que tengo. Eso no es cierto. Segundo, el caso Orellana, yo no soy, ni he sido, ni socio, ni testaferro, ni amigo del señor Orellana, sino exactamente todo lo contrario. Y lo he aclarado en diversas oportunidades a lo largo de la campaña. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre el estudio de abogados con el que está ¿Cuál es el origen? Bien sencillo, porque el señor Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista, que en su afán de atacar a Pedro Pablo, cuando sale esta información de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice, ojo, y hay un señor que se llama Gilbert Violeta, que ha sido fundador de una empresa que 4 años después ha utilizado el señor Orellana para sus fechorías, ¿no es cierto?, para toda su red criminal. Y dice, y este señor, ¿no es cierto?, tiene participación política. Entonces, el señor Víctor Andrés García Belaúnde agarra eso y de ahí comienza a atacar para tratar de asociarme con la red, cuando yo he sido precisamente todo lo contrario. O sea, no solamente yo he sido una víctima del señor Orellana y su red criminal, yo me opuse y he peleado contra él. La diferencia es que yo, al final, cuando me di cuenta que estábamos siendo avasallados por esta red, nos defendimos legalmente y terminamos vendiendo a la empresa. Y 4 años después termina en manos de este señor,
¿no es cierto? Y termina utilizándolo para sus actividades delictivas. La empresa que usted vendió la compró Orellana y la usó para no la compró Orellana. No, se la vendió a una señora que a la vez... A unos testaferros de Orellana. A unos testaferros de Orellana que 4 años después termina en manos de Orellana. De acuerdo, yo entiendo que todo eso está pero yo repito, en términos de... Lo he pedido, además el Ministerio Público, y el Ministerio Público no lo comprendieron ni como investigado siquiera. Muy bien, de todas maneras ahí tenemos otro punto, digamos, a anotar con respecto a la actuación que está teniendo su partido. Don Javier Velázquez, jeje, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Bueno, empezamos el tema señalando, pues, en qué situación ha quedado el APRA. De hecho, el hecho inmediato es pues que se produce una separación en la alianza, ¿no es cierto? Que no hay ya... Claro, había la conversación que tuvimos con ellos, había una carácter legal y la otra de carácter convencional. Me refiero a que lo legal era una alianza electoral que por mandato de la ley fenece cuando se dan las elecciones. Y la otra convencional era que vislumbramos el escenario que si llegábamos al gobierno, ellos nos acompañaran los 2 o 3 primeros años de gobierno. No se ha dado este segundo supuesto de haber ganado el gobierno, entonces lo que se ha hecho ahora es prácticamente cumplir con la ley. La alianza ha terminado una vez anunciado. Sin ninguna pelea ni resentimiento. No, ha habido una muy buena coordinación. Yo soy el secretario general de la Alianza y hemos trabajado todo el tema, no solamente la estrategia, sino operativo. Pero algunos dirigentes del APRA dicen que el PPC colaboró poco, creo que Omar Quesada, ¿no? Hay declaraciones de algunos colegas sobre eso. Yo creo que es poco elegante eso. Yo creo que este esfuerzo que hicimos de unir 2 partidos históricos para hacer una contribución al sistema democrático se verá en el tiempo, ¿no? O sea, los resultados no han sido los que esperaban. De verdad que personalmente para mí era impensable este escenario, pero así son las cosas y creo que la democracia justamente produce estos hechos para que uno los respete. Y nosotros consideramos de que este es un momento en que hay que revisar el acuerdo. La consecuencia de la actuación pues de este complemento, de este binario, es que no se ha ganado las elecciones, se ha obtenido muy baja votación, al punto que incluso se discute si se hubiera mantenido la idea de que la valla fuera superior al 5%, no tendrían representantes. Por supuesto, para el APRA esto es un golpe duro y significa, tanto es así que el propio doctor García lo ha entendido, que se retira, digamos, de la dirección, ¿no? Y ese golpe duro, ¿cómo se va a reponer? ¿Qué están pensando ustedes? Bueno, lo que estamos pensando es el tema inmediato es el tema de la segunda vuelta. Creo que hay que definir gobierno. Segundo, creo que después de julio tiene que haber un congreso. Todos los que somos parte de la elección tenemos que entregar los cargos. Ya lo habíamos hecho en el 2010, pero se precipitaron las cosas. Hay que ir a un proceso de renovación del partido que no significa, por favor, que no significa un tema de edad. Es un tema de cómo el partido debe enfocar los cambios que hoy día vive en el país. Personalmente creo que la organización del partido tiene que ser revisada para ponerlo acorde con los cambios que hoy día vive el país y el mundo entero. Y se va a dar. Se ha ensayado en estas elecciones, no solamente en Lima, sino en Lambayeque, donde yo he postulado, se ha propuesto cuadros jóvenes que son gente que se está preparando y que tiene que tomar la conducción del partido. De tal manera de que no va a ser un proceso traumático. ¿Tan duro golpe? No le digo que era un escenario impensable. Era un escenario impensable. O sea, las encuestas anticiparon eso permanentemente, ¿no? Fíjese usted. El 2006 sacamos 24%. El escenario, este escenario de 5.8% en fórmula presidencial era impensable. Además, con una alianza que proponía al país 2 personas serias y respetables como el expresidente García y Lourdes Florenano. Que había fallado, porque si hubiera funcionado no tuviéramos este resultado. Entonces, quienes montamos esta estrategia, esta campaña, evidentemente tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Quisiera hacer una reflexión con relación a esto que se viene hablando de que si el que tiene una aplastante mayoría en el Parlamento puede poner en peligro. Yo creo que no. Yo creo que las bancadas
aunque pequeñas numéricamente. Yo creo que el país ha demostrado estos últimos años que hay crisis graves, a pesar de un parlamento desprestigiado, crisis que se han podido resolver. Lo importante, y creo lo positivo del resultado, hay que mirarlo, es que la mayoría de los peruanos, los que han votado por Keiko, por Pedro Pablo Kuczynski y otros grupos políticos, la mayoría creen en el modelo de desarrollo, no solamente en la política económica, sino en el modelo de desarrollo. Que hay que hacerle ajustes, hay que hacerle ajustes. Que hay tareas pendientes para darle sostenibilidad, como las reformas en el Poder Judicial, afianzar la reforma educativa para darle sostenibilidad al modelo de desarrollo, claro que lo hay. Entonces, en cualquier escenario, en el supuesto que ganara Pedro Pablo Kuczynski, el hecho de que el fujimorismo tenga mayoría, yo no creo que haya un escenario que pongamos en peligro la gobernabilidad del país. No hay que olvidar que en estos 2 últimos años, quienes le hemos dado sostenibilidad al gobierno del señor Humala ha sido la oposición. Cuando el primer ministro Cateriano fue con su defensa del lote 192, su bancada le dio la espalda y nosotros tuvimos que tener una posición que era electoralmente era negativa, pero había que darle... Pero no había mayoría fuerte, justamente. Claro, pero entonces... está claro que... Una pausa, por favor, se nos está yendo el tiempo, 8:36. Según el último reporte de la OMPE, Keiko Fujimori tiene el 39,8% de los votos, seguida de Pedro Pablo Kuczynski con 20,99% y Verónica Mendoza con 18,84%. Nuevamente Lima amaneció con neblina. En la avenida Costanera la visibilidad se redujo a menos de 50 metros y los conductores tuvieron que encender sus luces. Un anciano de 87 años y su familia fueron desalojados por orden de la Municipalidad de Lima en el RIMAC tras la expropiación de su vivienda para construir la autopista de Línea Amarilla. Ocho casos de gripe H1N1 fueron confirmados en Tumbes, según informa el jefe de epidemiología de la Dirección Regional de Salud. El ministro del Interior dice que aún no entregan las recompensas para quienes colaboraron en la captura de los delincuentes porque tienen todavía 60 días de plazo. Por su captura. Juan Fidel Berríos Navarro. El Papa Francisco dijo que viaja a la isla de Lesbos para manifestar su cercanía y solidaridad tanto a los refugiados como a los ciudadanos de la isla y a todo el pueblo griego por acoger a los emigrantes. Solo este miércoles, jueves y viernes. 40% de descuento en todo vestuario con tarjeta Ripley. Y 20% de descuento con cualquier medio de pago. Todas las marcas sin excepciones. Sí, todas las marcas sin excepciones. Me fascina Ripley. No. En promedio, tu hijo puede crecer 2 centímetros cada 120 días, pero más del 50% de los niños deja comida esencial que les ayuda a crecer. Pediasure es el alimento que contiene los 5 grupos de nutrientes, probado clínicamente para una nutrición completa y balanceada. ¿Qué esperas? Dales Pediasure y ayúdalos a llegar más alto. A continuación, los titulares. En Puno felicitamos a la señora Patricia Cori. Pudo ampliar su puesto en el mercado. ¡Qué bien, señora Patti! Tu noticia es valiosa para nosotros. Importante en tu vida, importante para RPP Noticias. En cada programa analizamos las 5 noticias más importantes del día. Y junto con destacados especialistas les ofrecemos diversos puntos de vista sobre los acontecimientos. Empieza la noche analizando los 5 hechos más destacados. Soy Patricia del Río y les presento los hechos que marcan la jornada.
Las 5 de las 7, lunes a viernes, 7 de la noche, en RPP TV. Bienvenidos a nuestro viaje semanal al mundo digital. Nuevas tecnologías cambian el mundo y crean espacio para innovación y diversidad en la cultura pop. Mira los videos más divertidos de la red. Una selección de 2000 piezas únicas. Informes especiales que te harán ver todo desde una nueva perspectiva. Ventana abierta al mundo digital. Enlaces, los fines de semana en RPP TV. Clásicos de mi vida. Un clásico es cantar mientras manejas. Clásico es empezar de lunes y abandonarla. Clásico es tomarse fotos en un concierto. Y todos los clásicos del rock and pop, The Cure, Soda Stereo, Michael Jackson y más, los encuentras en Oxígeno 102.1. Clásicos del rock and pop. Bueno, pues don Javier Velázquez, que en estas elecciones dejan una tremenda lección para el APRA, supongo, ¿no? Exactamente. Dolorosa, compleja, difícil, pero que debe llevar a repensar qué hacer con el partido. Y lo vamos a hacer. Es un partido. Y lo vamos a hacer. Yo vuelvo a insistir en esa cosa de el ausentismo que ha llegado pues a un nivel de 4.5 millones ausentismo y voto negativo. Quiere decir que la gran parte de la población, cualquiera ya quisiera tener esos 4.5 millones. Pues. Exactamente. Ahora, nosotros evidentemente que tenemos que repensar, yo como lo he dicho, ¿no? La base, lo que nació hace 96 años como un sentimiento y se convirtió en una ideología potente, que la construyó de la Torre, eso se mantiene. Lo que tenemos que replantear ahora es una nueva forma de organización. O sea, la gente no está contra los políticos, sino con la forma de hacer política. Entonces tenemos que repensar una nueva organización, hay que hacerla más dinámica, más descentralizada. Y para eso habrá una gran discusión en un congreso que convocaremos a septiembre, Pero octubre. desde ya usted puede tener una idea de qué es lo que ha fallado en su campaña. Por lo pronto usted es lo único que queda del sólido norte. Elías Rodríguez también acaba de tener una muy buena votación, pero yo no quisiera individualizar, el tema es poco elegante de individualizar, porque yo creo que hay muchas causas, ha habido un exceso de confianza y creo que tenemos que hacer una profunda discusión. Por ejemplo, yo creo la discusión del Congreso del Partido tendrá que evaluar la importante contribución de Alan García al proceso de proyección del partido en su historia, haber llevado 2 veces al partido al gobierno. Y nosotros hemos tenido, por ejemplo, procesos como el año 95 que sacamos 4%, el año 2000 sacamos 1%, y luego volvimos al gobierno. En democracia los partidos participan para ganar y perder elecciones. Lo responsable y serio es que cada vez que uno tiene una derrota, y de esta naturaleza, hay que utilizarla como una plataforma de reflexión y construir lo que debe ser una proyección del partido en los próximos 30 años. Lo que sí, lo digo, he trabajado en Lambayeque, la candidatura con cientos de jóvenes de las universidades, yo creo que hay hay una generación de jóvenes que se están preparando para asumir las postas y las responsabilidades en los próximos años y también tomar de las experiencias de otros países, inclusive en el país, de cómo hay partidos nuevos que se han consolidado en base a un trabajo sistemático, permanente, que tenemos que hacerlo, ¿no? Te cortamos la palabra. En realidad iba a hacer una acotación. Yo le iba a decir que si ganaban los de Peruanos por el Cambio tenían que hablar con los apristas para que les cuenten cómo se maneja un gobierno con 4 gatos en el Parlamento, porque si algo demostró el APRA en el gobierno pasado, en ese gobierno que termina, es que hay capacidad de trabajo, aunque la bancada sea pequeña, ¿no, sí, Javier? Lo que yo sí creo, mire, quien gane la señora Keiko o Pedro Pablo, yo creo que ambos tienen un desafío. Hemos perdido 5 años y ellos en 5 años van a tener que hacer un gobierno de 10. Entonces van a necesitar apoyo, apoyo y gobernabilidad, y eso no significa que nosotros abdiquemos de la función de fiscalización y de control político.
o sea, la bancada del partido. Pero tampoco vamos a caer en la precipitación de impedir, por ejemplo, el desarrollo de proyectos de recursos naturales, respetando los estándares medioambientales, ni tampoco nos vamos a comer el cuento de aquellos que levantan la defensa del medio ambiente, cuando detrás de ellos hay mucha gente que está vinculada a Sendero, como lo que pasó con el Cajamarca. Por eso a mí me parece un desaire innecesario, o una ingenuidad de Pedro Pablo Kuczynski decir voy a ir a visitar a Santos, cuando en una circunstancia en la que más la gente piensa que quiere votos que verdaderamente quiere desarrollar el proyecto Conga. Entonces esas experiencias se discutirán en el Parlamento. Una apreciación sobre esto es que, a ver, el fujimorismo tiene una mayoría que todos estamos advirtiendo. La pregunta es si el fujimorismo está dispuesto a hacer algunas reformas, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, que va más allá de solo decir vamos a entregar la comisión de fiscalización a la comisión de inteligencia a la oposición. Yo creo que por principio democrático siempre la comisión de fiscalización como la comisión de inteligencia tienen que estar en manos de la oposición, no por el hecho de tener. Ahora, el fujimorismo en la década del 90 todo el tiempo controló las comisiones de fiscalización y de inteligencia y nunca permitieron que la oposición pudiera tener realmente un control real sobre eso. Pero hablando, por ejemplo, de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que propone PPK, el fujimorismo, la bancada fujimorista avalaría una cosa así, supone una pequeña reforma constitucional, crear un sistema, empoderar a un nuevo Procurador Nacional Anticorrupción, reformar la Contraloría General de la República, la reforma del Poder Judicial del que nosotros hablamos. PPK lo plantea como primer paso desde el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Usted está tratando de decirnos que el otro lado no tiene también ideas muy claras al respecto? No, lo que estamos diciendo es que teniendo una mayoría... parte de sus aportes en la hora, enhorabuena, supongo. Pero ojalá que pueda ser así, y esperamos que sea así. No estamos en el plano de la primera fase de la elección, en donde todos somos inversores de la pólvora. En el segundo paso, en realidad hay que respetar, y por eso la dificultad de la campaña, hay que respetar las ideas del otro, porque estamos suponiendo que los peruanos han decidido que los dos primeros lugares correspondan a personas sensatas, razonables, con proyectos, y que han suscitado una esperanza del público, porque si no, de la población, porque si no, deberíamos volver a la hegemonía de gobierno nacionalista, don Raúl, o a la actuación del aprismo. Lo hacemos, o sea, no es un tema de falta de respeto, es un tema de que planteamos que en términos reales, al final son los votos los que determinan ciertas decisiones en el Parlamento, y lo que estoy tratando de comunicar, de expresar, es que, por ejemplo, hay algunas propuestas, como las que se plantea desde Peruanos por el Cambio, que se podrían desarrollar, pero que nosotros particularmente tenemos algunas dudas que con un Parlamento con una mayoría tan grande se puedan llevar adelante con alguna facilidad. En todo caso será parte del diálogo político, y obviamente hay que conversar con el APRA y hay que conversar con las otras fuerzas políticas. El principio democrático en cualquier sociedad informa que es el gobierno de las mayorías sobre las minorías con el respeto de estas. Pero tampoco como minoría, en el supuesto, no podemos imponer un modelo de gobierno que no planteó quien ganó el gobierno. Lo que hay que hacer es ser contributivo. Nosotros somos 5, vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio de impulsar, de recuperar el nivel de producción que ha tenido el país, para potenciar una herramienta que creemos que es fundamental para acabar la pobreza, que es el empleo, no regalar la plata. Señor Violeta, sobre este punto, usted nos ha anunciado que hay 3 temas sobre los cuales puede hacer modificaciones en su plan PPK: gas, minería, conflictos sociales. Sin embargo, en la página primera del diario Gestión de hoy se anuncia que bajar impuestos para la agencia Moody sería nefasto para nuestra economía. Y ese es el núcleo de la propuesta económica de PPK, bajar 3 puntos del IGB. ¿Puede cambiar eso? No, a ver, Alfredo Torne ha explicado esto, y Pedro Pablo además defiende mucho esta propuesta, porque él tiene una serie de experiencias en donde la reducción de impuestos no solo no ha afectado la economía, sino que ha logrado un círculo virtuoso, porque el principio que es fundamental es el siguiente: el Perú es una economía sustancialmente informal, y hay que comenzar a eliminar trabas y cargas para lograr de que la economía se vaya formalizando progresivamente. Y una de estas herramientas, PPK considera que es la reducción de impuestos, que asfixia. ¿Pueden negociar eso?
Bueno, no estoy acreditado para poder decir algo como eso, que se va a negociar. Creo que son, ¿no? Sí, está en el centro de la propuesta económica de PPK, de Peruanos por el Cambio, y nosotros creemos que esa es una propuesta perfectamente posible. Seguro Pedro Pablo lo podrá explicar mejor. De acuerdo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno. Muchas gracias. Mucha suerte, ¿no? De todas maneras van a estar ustedes en las bancadas y tendrán ocasión de lucirse. Y ojalá que nos permitan, don Raúl y Patricia, que ahora, ojalá que nos permitan a quienes estamos ingresando poder demostrar con nuestro trabajo que podemos hacer las cosas diferentes y que podemos transparentar nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras decisiones, porque no nos estamos metiendo a esto para usufructuar o vivir del poder. Esa no es la idea, esa no es la vocación de PPK y de quienes lo acompañamos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Suerte. 8:50 de la mañana, una pausa.